Por la inicialmente agradecer a mi tutor, el doctor Jaime Bolaños, que es anestesiólogo de la Clínica Versalles y docente pues, del programa de anestesiología de la Pontificia Universidad Javeriana. Entonces, como introducción, vamos a tener que la vía aérea o el manejo de la vía aérea es una de las competencias críticas más fundamentales de todo anestesiólogo y va a ser necesario abordarla y manejarla muy bien por parte de nosotros para evitar que tengamos eventos, digamos, críticos o difíciles o que nos compliquen el manejo del paciente en general. Ahí ha surgido evidencia sobre nuevas técnicas, nuevos dispositivos, estrategias de oxigenación y algoritmos que nos van a ayudar a abordar de la mejor manera posible la vía aérea, y es por eso pues que este tema se ha ido actualizando cada vez más y debe ser pues de nosotros hacer parte de lo importante de hacer un llamado hacia la actualización constante en este tema tan fundamental. También es muy importante mencionar que la intubación difícil oscila en alrededor del 10% de la población adulta en general, con un riesgo que aumenta en escenarios de urgencias y en pacientes como lo vamos a ver más adelante. Entonces, hablando un poco acerca de la epidemiología, vamos a tener que el 1 al 4% de los pacientes de las cirugías electivas van a tener una intubación difícil. La intubación fallida en cirugía general va a ser alrededor de 1 en 1000 pacientes, pero el número puede aumentar y ser tan frecuente como 1 en 49 de las pacientes obstétricas. Y más del 10% de las intubaciones de las situaciones de emergencia. La vía aérea difícil que no es anticipada es la causa más frecuente de hipoxia en anestesia, y es por eso que debemos tener un abordaje multidisciplinar y tener en cuenta cada paso de los algoritmos y de las recomendaciones que vamos a ver más adelante, porque eso es lo que nos va a favorecer y a hacer tomar de la mejor manera la vía aérea, que es la que debemos llevar y tener en cuenta durante todos los procedimientos. También es muy importante mencionar, y es algo que vamos a ver más adelante, que ninguna prueba aislada y ningún factor o predictor aislado nos va a predecir con certeza una intubación difícil, y asimismo tampoco nos la va a descartar. También es importante que una vía aérea difícil fisiológica, ya sea dada por hipoxemia, por inestabilidad hemodinámica, por acidosis, puede llegar a ser tan peligrosa como una vía aérea difícil anatómica, que es la que vamos a evaluar con los predictores. Por lo cual es muy importante realizar una evaluación sistemática, con planificación, y siempre tener en cuenta todos estos predictores que vamos a valorar para disminuir el riesgo de eventos adversos y de eventos que no podamos manejar y que no tengamos previstos. Por eso siempre la planificación es fundamental. Entonces, escenarios como de no poder ventilar y no poder oxigenar van a ocurrir en 1 en 5000 anestesias generales, y a pesar de que es un escenario, entre comillas, infrecuente, debemos tener un entrenamiento continuo y una educación continua acerca de esto, debido a que en los casos en los que ocurre, si hay poca planificación o poca educación acerca del qué hacer en estos momentos, pues puede llevar al paciente a la muerte. Entonces, como contenido de la charla, vamos a hablar acerca de una evaluación de la vía aérea con los predictores de dificultad, hablar acerca de los algoritmos de manejo de las diferentes guías, los dispositivos que vamos a tener para el manejo de la vía aérea, qué vamos a hacer en una vía aérea difícil anticipada, cuáles son las consideraciones especiales dependiendo de los grupos poblacionales, y vamos a hablar acerca de la extubación y de los factores humanos. Entonces, para comenzar, vamos a hablar de la evaluación de la vía aérea y cuáles son los predictores que nos van a dar dificultad. Para eso inicialmente vamos a abordar un poco acerca de las guías de la ASA del 2022, en la cual, pues digamos, hacen un énfasis importante en indagar sobre la historia clínica relevante y siempre indagar al paciente, averiguar si el paciente tuvo una intubación previa difícil, porque esto, digamos que es un predictor supremamente importante y es el más importante de indagar al momento de realizar la historia clínica. Se debe hacer un examen físico orientado a descartar predictores de intubación difícil, de ventilación difícil con máscara, o con mascarilla pues facial, de inserción difícil de dispositivos supraglóticos y de hifona difícil o cricotirotomía de emergencia pues complicada.
Entonces, este estudio, que es una revisión sistemática del 2019, que incluyó metaanálisis de más de 62 estudios con más de 33.000 pacientes, nos habla acerca de los predictores que debemos evaluar y tener en cuenta en los pacientes al momento de abordar una vía aérea. Entonces, como primera medida, nos hablan acerca del test de mordida, en el cual pues van a haber 3 clases de test de mordida. Entonces podemos encontrar el paciente que logra realizar una mordida completa, cubriendo por completo el bermellón superior del labio, y nos va a hablar de un test de mordida clase 1. Eso nos indica que el paciente tiene una adecuada protrusión mandibular y que pues digamos tenemos un espacio adecuado al momento de realizar la laringoscopia. El test clase 2 es cuando logra morder el labio superior pero no logra cubrir el bermellón superior, y el test clase 3 es cuando no logra ni siquiera morder el labio superior. Entonces vamos a ver más adelante en las conclusiones o en el cuadro de este metaanálisis que este test es un test que, a pesar de que no se usa tanto como debería o no se usa tanto como el Mallampati, que es digamos el más común o el que más uno escucha, es un test que nos va a dar una alta sensibilidad, una alta especificidad, y que nos va a mostrar, digamos, un LR positivo importante que nos puede ayudar a determinar o a predecir una vía aérea difícil. También tenemos la movilidad cervical y las distancias que pueden ser medidas en la evaluación preanestésica. Tenemos que la distancia iomentoniana debe ser medida con el cuello en neutro, o sea, con el paciente con el cuello en neutro, mientras que la distancia tiromentoniana debe ser medida con el cuello en extensión completa. También podemos evaluar la movilidad cervical, determinando si el paciente desde la flexión completa del cuello hasta la extensión completa del cuello logra mover más de 80 grados, pues eso va a determinar que la movilidad cervical es adecuada. También podemos medir la distancia entre el mentón y el manubrio esternal, que también una distancia mayor a 13 a 14 centímetros nos va a definir que pues es una distancia adecuada y nos va a predecir, digamos, que una vía aérea difícil, una vía aérea no es difícil. Ya en cuanto al test del Mallampati, que es el test más frecuentemente usado, vamos a evaluar varias cosas que podemos ver anatómicamente dependiendo de qué tan cubierto está o no por la base de la lengua. Si vemos completamente la úvula, incluida la punta de la úvula, los pilares amigdalinos y obviamente pues el paladar blando, vamos a decir que es un test de Mallampati clase 1. Sin embargo, cuando la úvula empieza a cubrirse y no se ven del todo los pilares amigdalinos, podemos decir que es un Mallampati clase 2. Cuando solamente se ve la base de la úvula y el paladar blando, vamos a decir que es un test clase 3, y cuando únicamente vemos el paladar duro, vamos a decir que es un test de Mallampati clase 4. Entonces, siempre debemos hacer una evaluación multimodal de los predictores pues, de dificultad de la vía aérea, teniendo en cuenta también siempre la apertura oral. Que un paciente logre realizar una apertura oral adecuada nos va a dar un LR positivo de 3.7. Si el paciente no logra, digamos, esta apertura, nos va a predecir un mayor riesgo de tener una vía aérea difícil. La distancia tiromentoniana menor de 6 centímetros nos va a dar un LR positivo de 3.4, y tenga Mallampati 3 o 4 va a dar un LR positivo de 4.1 puntos. Esto quiere decir que en la movilidad cervical reducida, que tenga menos de 35 grados en extensión, también nos va a dar un LR positivo de 4.2. La retrognatia nos puede dar un LR positivo de 6 con una especificidad muy alta del 98%. Esto quiere decir que los pacientes con retrognatia es muy probable que tengan una vía aérea difícil. Sin embargo, que no tengan retrognatia no nos va a descartar pues esta posibilidad de vía aérea difícil. El test de mordida clase 3 nos va a dar una alta potencia con un LR positivo del más alto de todos, de 14, con un intervalo de confianza de entre 8,9 y 22 y con una especificidad del 96%. Esto nos pues debe llamar la atención, y también debemos tener en cuenta que el Wilson Score, que es un score que veremos más adelante, al combinar varios factores, pues también nos da un LR positivo elevado de 9.1. Y tenemos que tener en cuenta que entre más predictores, digamos, nosotros sumemos a la evaluación de la vía aérea, pues más probable es que si los predictores son de vía aérea difícil, pues el paciente efectivamente tenga una vía aérea difícil.
Entonces, en cuanto a scores clínicos, tenemos el score de Wilson y el score de Macocha. En cuanto al score de Wilson, vamos a encontrar que debe tener en cuenta el peso corporal, la movilidad de la columna cervical, si hay movilidad mandibular, si hay retrognatia, si hay incisivos prominentes. El score de Macocha nos va a tener en cuenta el Mallampati, si el paciente tiene antecedentes de apnea obstructiva del sueño, si el paciente se encuentra en coma con obstrucción oral, con comorbilidades asociadas o con una hipoxemia, o si el anestesiólogo que va a abordar la vía aérea pues no es un experto. El score de Macocha, pues la importancia es que se puede, digamos, es útil en contextos fuera del quirófano y se puede utilizar en pacientes en UCI o en urgencias. Este es el Wilson Score con su puntuación va de 0 a 2 y según, digamos, la característica que tenga el paciente, pues se van a dar la puntuación. Ya con un score de Wilson de más de 2 puntos, pues se indica un paciente de alto riesgo para una vía aérea difícil. Esta es entonces la tabla de resumen del artículo que nos muestra cómo perdón, pongo el puntero por acá, que nos muestra cómo el test de mordida, que es clase 3, nos va a dar un NR positivo más alto, el más alto de todos, que es el de 14, y una retrognatia nos va a dar una especificidad muy alta del 98%, pero vamos a ver que también esta misma retrognatia nos da un LR positivo de 6 puntos, que no es tan, digamos, importante como el test de mordida. Y el test de Mallampati da un LR de 4.1, que no es tan importante, que sigue siendo obviamente un predictor que nos suma puntos en una evaluación del paciente pues como un conjunto, sin embargo no es tan llamativo como lo va a hacer el test de mordida. También tener en cuenta que la distancia tiromentoniana tiene un LR positivo de 3.3, que en realidad pues no es muy alto respecto a los otros que podemos evaluar. Entonces, como importante de esto es concluir que los pacientes se deben evaluar como un conjunto y evaluar muchos predictores, no solo un predictor único de la vía aérea. Entonces, siempre se debe hacer una evaluación preoperatoria para tener un plan y tener un paso a seguir cada vez que abordemos una vía aérea. Siempre evaluar la historia clínica, preguntar sobre anestesias previas y sobre eventos previos que nos hayan complicado la vía aérea. También si el paciente tiene historia de apnea del sueño, porque esto, pues, o de ronquidos que nos lleven a pensar que tenga una apnea del sueño, porque esto va a ser, además de una vía aérea difícil, anatómica, también puede ser una vía aérea difícil fisiológica. También si el paciente tiene patologías de cabeza o cuello que nos limiten o que nos impidan realizar una adecuada extensión del cuello o que nos limiten la laringoscopia. Pacientes con radioterapia cervical que tengan fibrosis de los tejidos y nos limiten también la laringoscopia, y que tengan cirugías previas de cuello o mandíbula que tengan como secuelas anatómicas que nos limiten el acceso a la vía aérea. En cuanto al examen físico, entonces realizar el test de mordida, siempre realizar también otras valoraciones de los predictores de vía aérea difícil, valorar Mallampati, apertura oral, las distancias, la movilidad cervical, si el paciente tiene o no tiene retrognatia, idealmente realizar el Wilson Score completo. Después de realizar tanto la historia clínica como el examen físico, debe realizarse una planificación teniendo en cuenta los criterios que encontramos positivos tanto en la historia como en el examen físico, y definir si el paciente no tiene predictores de vía aérea difícil, tiene predictores de vía aérea difícil o ya es una vía aérea difícil conocida por historia clínica previa. Dependiendo de en qué grupo se categoriza el paciente, se debe definir qué plan es el principal y cuál es el plan de contingencia que debemos tener en cuenta. Siempre es muy importante que documentemos en la historia clínica qué hallazgos encontramos nosotros, tanto en historia clínica como en examen físico, porque esto va a ser importante para futuras anestesias, y en el momento de la laringoscopia y de la ventilación con mascarilla facial, pues eso también se debe documentar, la facilidad o dificultad con la que se realizaron estos procedimientos. Siempre que un paciente tenga predictores, se debe avisar al grupo y al equipo con el que estamos trabajando si requerimos el uso de dispositivos adicionales, el carro de vía aérea difícil, y definir desde un inicio cuál va a ser el número de intentos para cada uno de los dispositivos. Entonces, para esto también debemos tener en cuenta que en la historia clínica nosotros, después del procedimiento que vayamos a realizar, debemos documentar la dificultad que tuvimos para el uso de la
mascarilla facial o para la ventilación. Entonces vamos a tener que el uso de mascarilla facial va a tener pues varios grados de dificultad. El grado 0 es cuando no se intentó, ya sea porque el paciente se intubó despierto o porque no se requirió manejo con mascarilla facial, pero el grado 1 va a ser cuando la ventilación es exitosa y fácil de realizar. El grado 2 va a ser cuando se necesitó un dispositivo adicional, como el uso de cánula nasofaringea u orofaringea, como la cánula de Guedel, cuando hay mínima fuga. Cuando el grado 3 es cuando la ventilación es inadecuada o inestable a pesar pues de la optimización y que no se logra ventilar adecuadamente, pero se logra ventilar un poco. El grado 4 es cuando definitivamente no es imposible de ventilar, no se recupera la saturación y no hay una adecuada capnografía. También entonces vamos a tener que al momento de realizar la laringoscopia podemos pues encontrarnos, digamos, una vía aérea difícil no predicha o que no hayamos encontrado ningún predictor, pero se realizó la laringoscopia y se encontró una vía aérea difícil al momento de realizarla. Entonces vamos a en este momento realizar la escala de Cormack. La escala de Cormack pues ha tenido unas modificaciones y ahora tiene grado 1, grado 4, pero el grado 2 y grado 3 se dividen en A y B según las características que vamos a ver a continuación. Entonces la idea pues al realizar una laringoscopia directa es pues visualizar todas las estructuras anatómicas como lo vemos en la imagen de la izquierda arriba, y poder ver pues completamente, idealmente las cuerdas vocales, los cartílagos, la epiglotis y ver pues todas las estructuras para realizar un paso fácil del tubo orotraqueal. Entonces esto es un grado 1, se ven todas las estructuras, idealmente la mayoría o todas las cuerdas vocales. En el grado 2A vamos a ver una parte de las cuerdas vocales, pero pues igualmente, digamos, es manejable al momento de realizar la laringoscopia. En el grado 2B solo vamos a ver los cartílagos aritenoides y probablemente una parte posterior de las cuerdas, pero muy poco. En el grado 3, pues no vamos a ver las cuerdas vocales, únicamente vamos a ver la epiglotis, y la diferencia entre el grado 3A y el grado 3B es que en el grado 3A podemos elevar la epiglotis, mientras que en el grado 3B no se puede elevar y no vamos a poder pues realizar la intubación en este paciente. Los pacientes que sean grado 3A pues pueden ser manejados con un buggy o para poder realizar la intubación, porque podemos elevar la epiglotis y pues sabemos que ahí están las cuerdas vocales, pasar el buggy y a través de él pasar el tubo. Sin embargo, los pacientes grado 3B pues van a requerir otros manejos, igual que el grado 4, y la intubación pues va a ser fallida. El grado 4 pues no vemos ni siquiera la epiglotis, únicamente la base de la lengua. Entonces vamos a tener otras herramientas como la ecografía y la capnografía que nos van a ayudar en varios momentos pues, del acceso a nuestra vía aérea. La ecografía nos va a ayudar con varias cosas, entre ellas se puede medir el grosor de los tejidos blandos pretraqueales para predecir una intubación difícil o para determinar si se logra acceder fácilmente mediante una vía aérea quirúrgica de emergencia. Además de eso, también nos puede ayudar a confirmar la intubación orotraqueal mediante el hallazgo de mediante el hallazgo de la única burbuja, porque cuando hay doble burbuja quiere decir que el tubo se fue hacia el esófago, y si se ven las dos imágenes circulares, quiere decir que pues el tubo está en el esófago y debemos pues retirarlo para reintentar una intubación en caso de ser necesario. Pero además de eso, también nos puede ayudar a hacer la crico cuando el paciente tiene una palpación difícil, ya sea por ser obeso o por tener dificultad al momento de palpar la membrana. Entonces se puede realizar la ecografía para poder visualizarla de mejor manera y realizar el procedimiento. También tenemos la capnografía. La capnografía es el estándar de oro para confirmar la intubación orotraqueal y nos va a ayudar a determinar cuando estemos ventilando adecuadamente un paciente. Ahora vamos a hablar entonces acerca de los algoritmos de manejo. Los algoritmos de manejo, digamos que los actuales o lo que en este momento rige la práctica diaria van a ser los algoritmos de la DAS que salieron en el 2025. Estos algoritmos, digamos que tienen ciertos cambios respecto a lo que se mencionaba previamente en las guías DAS del 2015. Y como recomendaciones esenciales que ya vamos a ver más adelante,
digamos que cambian algunas de las técnicas que recomendaban previamente. Este es el algoritmo en su estructura general. Vamos a tener que, pues lleva a 4 planes fundamentales. El plan A va a ser la intubación, el plan B el uso de dispositivos supraglóticos, el plan C la ventilación con mascarilla y el plan D el acceso frontal del cuello de emergencia o el IFONA. Entonces vamos a abordar pues como cada uno. Este es el algoritmo general. Lo de importante mencionar en la parte general del algoritmo es que, como ven a la izquierda, tenemos un letrero grande que dice oxigenar. Es muy importante que durante todo el procedimiento del acceso de la vía aérea siempre se debe oxigenar, siempre debe estar pues en constante oxigenación el paciente, que esta es la prioridad, digamos que el algoritmo es muy enfático y las guías son muy enfáticas en que la prioridad es oxigenar al paciente más que intubar, que no es hacer un sinnúmero de intentos de intubación, sino que el paciente esté oxigenando, porque si el paciente está oxigenando, de alguna manera pues lo podremos rescatar. Y muy importante también, pues a la derecha tenemos unos cuadros amarillos que nos muestran que pues se debe parar y pensar y comunicar. Entonces, siempre, digamos que es una comunicación constante con nuestro equipo para definir el mejor plan a seguir. Entonces, vamos a empezar con el plan A. El plan A, entonces, nos habla a la izquierda, también vemos un cuadro que dice peroxigenación. La perioxigenación, como es su traducción al español, la perioxigenación nos habla no solo de la preoxigenación antes de realizar el intento de intubación, sino que también nos va a hablar acerca de una oxigenación continua durante el intento y de que si el intento es fallido se debe ventilar para tratar de oxigenar. Entonces, siempre la perioxigenación nos va a ubicar de que la importancia, digamos que el fin último siempre va a ser mantener una adecuada oxigenación del paciente. Además, el plan A, como ven al inicio, en la parte pues más superior del algoritmo, nos pone de primera mano que si hay dificultad se debe pedir ayuda. Entonces, digamos que desde el inicio del algoritmo nos están sugiriendo que pidamos ayuda en caso de ser necesario. Y lo otro importante es que son claros en la realización de máximo 3 intentos más un intento adicional por un personal más experto. Entonces no es enfrascarnos en realizar muchos intentos de intubación, sino realizar máximo 3 por el operador principal con un intento adicional por un operador más experto. Acá es importante mencionar también que el uso de videolaringoscopia entra como un pilar o digamos como una medida que va a ser inicial y siempre preferida en cualquier tipo de paciente. Entonces, el uso de la videolaringoscopia como medida inicial ya empieza a mostrarse que, digamos que empieza a desplazar la laringoscopia convencional. Obviamente pues tenemos que tener en cuenta nuestro contexto, pero la videolaringoscopia está tomando el lugar de que ser la primera línea de opción y de manejo para todo tipo de paciente. Siempre pues tener en cuenta que si no se logra la intubación desde el inicio, pues hay varios cambios que se deben realizar y no se trata de realizar los 3 intentos de la misma manera, sino mejorar cada vez más y optimizar el intento que vamos a realizar. Entonces, definir si necesitamos el uso de dispositivos como un buggy o una guía con el tubo, si necesitamos, digamos, manipulación laringea externa, si, por ejemplo, estamos haciendo maniobra de Selig y necesitamos, pues, retirarla, si hay que optimizar la posición del paciente o cambiar el tipo de dispositivo. Entonces, como les estaba diciendo, el plan A siempre va a tener la videolaringoscopia como la primera línea. Y está recomendado para todos los adultos bajo anestesia general. Entonces vamos a ver que siempre pues el primer intento debe ser el mejor, pero en caso de que no logremos la intubación en el primer intento, optimizar cada una de las posiciones, pasar a posición en rampa adecuada, realizar una mejor preoxigenación, garantizar que el bloqueo neuromuscular sea completo y si se anticipa una vía aérea difícil o dificultad para realizar la intubación, pues se debe usar buggy desde el primer intento. Muy importante que el paciente, pues se debe confirmar que el paciente está intubado mediante la capnografía, que como les mencioné previamente es el gold estándar para esto. Ya en cuanto al plan B, entonces el uso de dispositivos supraglóticos, vamos a encontrar que la guía recomienda el uso de dispositivos supraglóticos de segunda generación. En este punto también es importante
que se debe asegurar un bloqueo neuromuscular adecuado, incluso pues porque ya se intentó intubar, debe estar con bloqueo neuromuscular el paciente, y si no se logra la inserción adecuada del dispositivo supraglótico, se debe cambiar el tamaño o otro dispositivo. Importante, en las guías y en estos algoritmos nos plantean la aparición de un asistente de la vía aérea. Este asistente de la vía aérea lo que va a hacer es que es una persona encargada únicamente, como su nombre lo dice, de asistir la vía aérea. Entonces debe monitorizar y debe estar enfocado únicamente en la vía aérea, monitorizar los intentos, avisar el tiempo que llevamos en los intentos, vigilar la saturación para estar constantemente avisando al operador o a la persona que esté realizando el intento de la vía aérea, pues cómo estamos, en qué tiempo estamos y cómo está la saturación del paciente. Y siempre al momento de llegar al plan B, este asistente debe estar pues con la disponibilidad inmediata de los dispositivos o de el kit para realizar el acceso frontal del cuello o el IFONA. Entonces, importante pues que para esto vamos a tener los dispositivos de segunda generación, vamos a ver más adelante que está la Procil, la Supreme y la iGel, que son las máscaras laringeas que van a recomendarse en estas guías. Si se logran, pues se deben intentar máximo 3 veces la inserción del dispositivo supraglótico, y si se logra una adecuada oxigenación con el dispositivo supraglótico, se debe decidir si el paciente pues, se despierta, dado que no pudimos intubarlo, si se debe despertar, si se debe hacer una traqueostomía electiva según qué tan urgente es la cirugía o el procedimiento que se le va a realizar, o si se requiere una intubación a través del dispositivo supraglótico con el uso de un broncoscopio. El plan C es un intento final de ventilación con máscara. En este punto ya debe haber ayuda presente en la sala, y en este punto el equipo del IFONA debe ser abierto por el personal o por el asistente de la vía aérea. Garantizar, como en los planes anteriores, un adecuado bloqueo neuromuscular, optimizar la posición del paciente. Siempre cada intento debe ser pues el mejor y tratar de optimizar cosas que podamos cambiar para que cada intento no sea igual, sino modificarlo para optimizar y tratar de acceder mejor a la vía aérea. Entonces, la mascarilla facial, en este punto del plan C, la mascarilla no se debe usar con ciertas, digamos, particularidades o con cosas, digamos que se debe perfeccionar el uso de la mascarilla laringea mediante el uso de cánula de Guedel, cánula orofaringea, que nos vaya a permitir una mejor ventilación del paciente. Y además de eso, las guías dicen que cuando estamos en el plan C de ventilación con mascarilla, lo más importante es realizar una ventilación a 4 manos con 2 operadores, una persona que esté realizando un sello adecuado a 2 manos de la mascarilla y otra persona que esté digamos, comprimiendo la bolsa para poder dar la ventilación adecuada. Siempre se debe hacer sello con 2 manos para, digamos, garantizar el mejor intento posible de ventilación. Y pasamos al plan D. En el plan D, pues ya como vemos, la ayuda debe estar presente y debemos tener, pues digamos, todos los dispositivos necesarios para realizar un adecuado IFONA. Entonces, el asistente de vía aérea pasa a tener un rol fundamental porque el asistente de vía aérea es quien va a asistir como tal el procedimiento del IFONA y va a tener digamos, va a ser más activo en este punto que en los puntos anteriores, que llevaba como un registro y un aviso, pero no realizaba ninguna maniobra pues como que interviniera en la vía aérea. En este punto va a ser el asistente directo de la persona que va a realizar el acceso frontal del cuello de emergencia. Entonces, estos son los pasos fundamentales para realizar el IFONA. Se debe identificar la membrana cricotiroidea. Si hay dificultad, idealmente usar el ecógrafo. Se debe realizar una incisión vertical de la piel y luego una incisión horizontal en la membrana con una hoja 10. Siempre, y las guías lo dicen, siempre se debe usar el buggy para realizar el IFONA y posteriormente insertar el tubo a través del IFONA. Acá está esquematizado cómo se realiza. Entonces, inicialmente vamos a palpar la membrana con la mano no dominante y con la dominante vamos a realizar el procedimiento. Si somos diestros, nos vamos a parar al lado izquierdo del paciente y la incisión se realiza de abajo hacia arriba. Posteriormente, con el índice de la mano no dominante se palpa la membrana y se introduce el bisturí, se gira horizontalmente y luego se pasa a la mano no dominante el bisturí
para posteriormente introducir el buggy con la mano dominante, y una vez el buggy se encuentre adentro de la tráquea vamos a introducir el tubo a través de él. Entonces pues es muy importante que tengamos en cuenta que a pesar de ser un procedimiento que no debe ser tan frecuentemente realizado, porque como vimos la incidencia de paciente no intubable, no ventilable, no oxigenable, perdón, no es tan frecuente, pues es algo que debemos tener en educación y digamos en prácticas continuas en simulación, porque esto es lo que nos va a favorecer pues que al momento de que nos pase algo así, pues tengamos el entrenamiento y logremos hacerlo de forma adecuada. Como les había mencionado, el concepto de perioxigenación es muy importante porque nos lo introducen las guías DAS como una integración de estrategias que va a maximizar el tiempo de apnea segura. Entonces, digamos que contiene estos 3 puntos, que va a ser la preoxigenación con una FiO2 del 100% por 3 a 5 minutos, con un objetivo de saturación ideal de mayor del 98%, pero además la perioxigenación también va a tener dentro del concepto la oxigenación apneica, que es el uso de cánulas nasales o cánulas nasales de alto flujo durante todo el proceso de acceso a la vía aérea. Y también la ventilación, que es en pacientes de alto riesgo, pues obviamente se debe disminuir el tiempo de apnea, y cada vez que dejemos de, digamos, no logremos hacer o tengamos un intento fallido de acceso a la vía aérea, pues ventilemos al paciente. Entonces acá nuevamente encontramos las guías ASA. En las guías ASA del 2022 hubo ciertas actualizaciones, y digamos que lo que cambia de esto es que separa algoritmos para adultos y pediátricos, y pone la videolaringoscopia, al igual que en las DAS 2025, como una herramienta fundamental tanto en escenarios anticipados como no anticipados de vía aérea difícil. Entonces vemos que la videolaringoscopia ha cobrado un papel fundamental, y que idealmente pues debería estar en todos los servicios donde nosotros accedamos frecuentemente a la vía aérea, o donde haya un quirófano debería haber un videolaringoscopio, porque ya las guías lo están tomando como primera medida y como primera línea para el abordaje de la vía aérea. Además de eso, plantea unas estrategias de extubación para pacientes de alto riesgo con vía aérea difícil, y también habla pues de cuáles son las opciones que se pueden dar en los pacientes con vía aérea difícil anticipada. Entonces, este algoritmo de la ASA nos muestra que se debe iniciar, digamos, la evaluación del paciente desde la parte preoperatoria, y determinar si el paciente se sospecha laringoscopia difícil, y si la respuesta es sí, nos debe llevar a una de las 5 preguntas en cascada. Entonces, digamos que va en descenso para definir si hay dificultad o si se predice una dificultad para la intubación. Entonces, si tenemos dificultad para la intubación, también sospechamos dificultad para la ventilación con mascarilla. Sí, entonces definir si no tenemos dificultad para el uso de mascarilla, entonces definir si tenemos aumento del riesgo de aspiración, y si no, definir si tenemos aumento del riesgo de saturación. Si la respuesta a estas preguntas cualquiera es sí, se debe definir si el paciente, digamos, amerita un acceso a la vía aérea, una intubación despierto. Si la respuesta es no, entonces vamos a pasar a un algoritmo que nos muestra el manejo bajo inducción del paciente, pues bajo inducción anestésica. Entonces, en los pacientes que, digamos, las respuestas a estas preguntas hayan sido sí y se amerite una intubación despierto, pues vamos digamos, a pasar a este algoritmo, que como vamos a ver a la derecha también, al igual que en la DAS, nos prioriza mucho la oxigenación continua durante todo el procedimiento o el abordaje de la vía aérea. Y entonces vamos a ver que los pacientes deben tener los pacientes que van a ser abordados o que van a ser llevados a intubación despierto, pues en este caso que es planificada, la intubación despierta pues es una intubación despierta no emergente, y entonces se debe definir riesgo-beneficio si en realidad el paciente requiere este procedimiento, y cuáles van a ser las técnicas alternativas que vamos a tener en caso de que esto falle. Los pacientes que, digamos, no se defina una intubación despierto, sino que se lleven a inducción anestésica, o pues si el plan que tuvimos de intubación funcionó, pues se continúa con lo planeado. Si no, entonces se debe definir si se logra o no ventilar con mascarilla facial. Si sí, entonces determinar si necesitamos ayuda para algún punto del acceso de la vía aérea. Y igual ellos también muestran tres intentos más 1 para definir que
los intentos pues de intubación y de ventilación con mascarilla. Importante que acá también mencionan pues pedir ayuda como una parte fundamental del algoritmo. Entonces digamos que, como pueden ver, está en varias partes del algoritmo pedir ayuda. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta, porque como vamos a ver más adelante, digamos que el compromiso cognitivo de una persona que no está logrando intubar un paciente pues es muy alto, y entonces si nosotros no somos capaces de pedir ayuda en estos momentos, pues el paciente puede llegar a un estado de no intubación, no ventilación, con traumatismo de la vía aérea, que cada vez, con edema de la vía aérea, que cada vez va a ser más difícil de abordar. Entonces, además de esto, las guías de la ASA del 2022 también nos muestran un algoritmo para los pacientes pues, pediátricos, y en este algoritmo, digamos que la diferencia fundamental con el algoritmo adulto es que, además de que se pues, debe realizar una evaluación preanestésica similar, también digamos que toman el ECMO como una vía de rescate muy temprana. Entonces es importante tenerlo esto en cuenta, y también es importante que lo que ellos manifiestan en la guía es que los pacientes que tengan predictores de vía aérea difícil y que nosotros no tengamos, digamos, la capacidad por el centro en el que nos encontremos de tener un adecuado abordaje de pacientes pediátricos, porque no tenemos la disponibilidad de las especialidades necesarias o porque no tenemos los dispositivos necesarios, siempre deben ser remitidos a un mayor nivel de complejidad donde se pueda abordar de forma adecuada estos pacientes. Estas son unas guías del 2021 del grupo canadiense, que tienen dos partes. La primera parte es esta, donde nos hablan acerca de la dificultad pues, de la vía aérea difícil en paciente inconsciente o vía aérea difícil no anticipada. El algoritmo es muy similar. La diferencia pues es que, digamos, vamos a tener que los pacientes no es tan exacta o tan puntual con los intentos que debemos tener, a diferencia de la DAS. Y en la parte 2 van a hablar acerca de los pacientes con vía aérea difícil anticipada. Entonces, en los pacientes con vía aérea difícil anticipada, esta guía nos plantea 4 preguntas que debemos tener en cuenta pues, durante el abordaje. Si está claramente indicada la intubación despierto, ya sea porque el paciente tiene cambios anatómicos que nos hagan o que requieran definitivamente una intubación despierta, como una apertura oral supremamente limitada, que tengan masas, cambios en la anatomía muy significativos que nos indiquen de cualquier manera una intubación despierto. Si la respuesta es no, pues continuamos con las siguientes. Si la respuesta es sí, tiene una vía aérea claramente con indicación de intubación despierto, pues se realiza la intubación despierto, y en caso de que no, se deben realizar las otras preguntas. Si hay dificultad predicha con alguna otra técnica como la ventilación con mascarilla facial o con dispositivo supraglótico, si hay un compromiso fisiológico, ya sea porque el paciente está en shock o en inestabilidad hemodinámica, o con desaturación o compromiso cardiovascular, o si existen factores que lo compliquen, como falta de equipo, una urgencia. Entonces, ante todo esto, se debe considerar si es necesario realizar la intubación despierto, o si se debe tener un plan B al momento de realizar la intubación bajo anestesia general, pero con un plan B inmediato, para poder pues aplicarlo en ese momento y que no se retrase el tiempo del acceso. Entonces este es el algoritmo que resume lo que les acabo de decir. Entonces digamos que todo confluye hacia considerar una intubación despierto. Este es el modelo Vortex. El modelo Vortex es una estrategia que surgió como una forma de disminuir la carga cognitiva del personal que se encuentra en manejo de la vía aérea, dado que, pues, como vemos, los algoritmos pueden ser un poco complicados en el momento de la crisis. Entonces, ¿qué es lo que plantea el modelo Vortex? El modelo Vortex nos va a plantear que existe la parte verde, que son las líneas de la vida, donde el paciente pues va a estar oxigenándose de forma adecuada, ya sea por un dispositivo supraglótico, por una mascarilla facial o por una intubación. Si logramos esto, pues el paciente, digamos que lo mantenemos con vida y puede oxigenarse de forma adecuada. Si no se logra esto, se tienen 3 intentos para cada uno de los dispositivos, siempre realizando cambios en cada intento, manipulaciones de cabeza, cuello, laringe o del dispositivo, añadiendo complementos como el uso de cánulas de Gueden o de buggy o de guía del tubo, cambiando el tamaño o el tipo del dispositivo,
realizando aspiración y mejorando el bloqueo neuromuscular. Entonces, siempre y cuando los mantengamos en estos 3 dispositivos y se logre oxigenar mediante alguna de estas 3 maneras, pues vamos a tener al paciente en las líneas de la vida. En caso de que no, digamos que va a caer hacia el centro del embudo, que es el acceso frontal del cuello de emergencia o el ifona, que es donde vamos a tener que acceder de forma quirúrgica a la vía aérea del paciente. Ya para hablar entonces en cuanto a los dispositivos para el manejo de vía aérea, vamos a tener varios dispositivos. Estos son los dispositivos básicos que pues todos deberíamos conocer y poder manejar al momento de abordar una vía aérea. Tenemos las cánulas de Guedes, las cánulas nasofaríngeas, la mascarilla facial, el laringoscopio convencional y los tubos con uso de guía. Estas digamos que son los dispositivos esenciales y básicos que debemos tener en cuenta, pero entonces vamos a encontrar que los dispositivos de segunda generación, que son los que mencionan las guías, son los que nos debemos también pues conocer y también idealmente tener disponibles en nuestros centros pues donde vamos a realizar o vamos a tener la práctica diaria, porque son los que es digamos la segunda línea de vida según el Vortex y es el plan B según las DAVAS. Entonces es muy importante saberlos manejar y conocerlos muy bien. Estas son las diferentes máscaras laringeas de segunda generación o dispositivos supraglóticos que digamos que su característica es que van a tener un canal para drenaje del contenido gástrico y esto pues nos va a disminuir el riesgo de broncoaspiración. Además tienen una mayor presión de sello sobre la vía aérea que nos va a permitir ventilar al paciente con un mayor, pues con PIP y la diferencia pues la única que no tiene, que no se insufla es la iGel, porque esta va a tener la característica de que con el calor del cuerpo pues del paciente, de la mucosa del paciente, se va a ajustar a la vía aérea del paciente. Entonces la biolaringoscopia es otro de los dispositivos que debemos conocer y saber manejar. Es la primera línea para todos los adultos bajo anestesia general, como ya lo vimos. Puede tener una hoja Macintosh normal o una hoja hiperangulada. Importante que si hay hoja hiperangulada se vea acomodar la guía y el tubo para esto, y va a tener ciertas ventajas que nos van a ser pues útiles al momento de abordar la vía aérea, como la visión, pues que obviamente va a mejorar la visión al momento de realizar la laringoscopia. Va a ser útil en pacientes con laringe anterior, se va a afectar menos por sangre o secreciones, a diferencia del fibrobroncoscopio, porque el biolaringoscopio, la cámara está un poco más atrás que la punta, mientras que la cámara del fibrobroncoscopio está en toda la punta. Entonces esto va a hacer que el biolaringoscopio, la punta de la hoja, pues va a desplazar la lengua y va a desplazar la sangre o las secreciones que hayan en la vía aérea, y va a permitir pues tener una mejor visualización. Es más robusto, es más resistente al daño, un fibrobroncoscopio que el paciente muerda o que se caiga o que pues digamos que es más susceptible a dañarse, y va a ser útil en pacientes con limitación para la movilidad cervical. Este es un artículo colombiano que nos muestra, es una revisión no sistemática que se basó en 4 bases de datos y que fueron de artículos publicados entre el 2001 y el 2022, y nos muestra cómo la biolaringoscopia pues toma un papel fundamental al momento de abordar cualquier vía aérea. Incluso en cirugías selectivas que no tenían predictores de vía aérea difícil, ellos encontraron un ensayo con 360 pacientes con un éxito al primer intento del 96.1% con el uso del biolaringoscopio versus el 90.1% con el laringoscopio convencional o la laringoscopia directa. Además de eso, mostró que había una reducción en la lesión orotraqueal y en la ronquera posoperatoria. En pacientes con vía aérea anticipada, que hemos visto que es como la mayor indicación del uso de biolaringoscopio, encontraron pues un análisis que está citado en las guías ASA del 2022, donde pues, muestran 10 ensayos clínicos aleatorizados que evidencian que la biolaringoscopia es superior para la visualización glótica, con una mayor tasa de éxito y con menor necesidad de maniobras externas para realizar una intubación adecuada. Además de eso, estudios que muestran una disminución en el tiempo en el cual se realiza la intubación para pacientes con CORMAC 3 y 4, y incluso pues con CORMAC bajitos también disminuye el tiempo de intubación. Y para intubación despierta, que también está indicada, digamos que tiene una tasa de éxito similar al fibro, y como vimos pues tiene ciertas ventajas sobre el fibro, como cuando hay secreciones en el paciente sangrado y pues el riesgo de daño es mayor con el fibro.
Entonces tenemos varios dispositivos de videolaringoscopia, hasta el GlideScope, el McGrath, el STORC-MAC y el Pentax-OUS, que digamos que son los más frecuentes que vamos a encontrar. Y también es muy importante hablar acerca del introductor de Edgeman o Boogie, que es un dispositivo que nos va a ayudar cuando la visión al momento de realizar la laringoscopia pues no es la ideal, porque es un dispositivo que nos va a permitir avanzar hacia la glotis por debajo de la epiglotis, sentir los anillos traqueales al momento de pasar a través de ellos, pues sentir como los chasquidos y poder confirmar que estamos efectivamente en tráquea. Además de eso encontramos el FROA. El FROA es un dispositivo tipo Boogie que va a tener como ventaja que va a tener un lumen que nos va a permitir oxigenación con un conector universal que nos va a permitir oxigenación a través de que no va a ser una oxigenación definitiva, pero pues nos puede favorecer el momento de oxigenar al paciente mientras logramos realizar alguna maniobra que nos permite dar oxigenación definitiva. El broncoscopio es otro de los dispositivos que debemos conocer, es un estándar de referencia para la intubación despierto, va a permitir una visualización obviamente directa y una confirmación de la posición traqueal y es el único dispositivo que va a lograr acceder hasta pues dentro de la glotis y ver a través de la tráquea que efectivamente nos encontremos en tráquea, y vamos a ver que también es comparable con el videolaringoscopio como lo vimos previamente con un éxito similar al momento de realizar intubación en paciente despierto. Vamos a tener, este es el equipo necesario para realizar el IFONA, entonces tenemos un bisturí de hoja 10, necesitamos un Boogie estándar, un tubo orotraqueal 6, una jeringa y un ecógrafo, porque los pacientes idealmente pues que no se logre palpar de forma adecuada la membrana, pues debe ser buscada con ecógrafo. Siempre las DAS pues recomiendan que tengamos la disponibilidad para realizar en cada procedimiento pues con intubación. Como la vía aérea difícil anticipada, entonces vamos a encontrar que estas guías surgieron a partir de la necesidad de que, a pesar de que el uso de intubación despierto es algo que ha demostrado que es un estándar, pues o es algo favorable para el paciente con vía aérea difícil anticipada, no es muy usado. Entonces estas guías surgieron ante esa necesidad de que sea más general el uso de la intubación despierto y tener claro en qué pacientes vamos a realizar intubación despierto. Entonces, pacientes con patologías de cabeza y cuello, malignidad, cirugías previas con anatomía muy difícil, pues vamos a definir una intubación despierto y en estos pacientes se debe abordar mediante el uso pues, de intubación despierto para abordar adecuadamente la vía aérea. Siempre tener una lista de verificación antes, durante y después del procedimiento para realizar los pasos adecuados, siempre hacer una oxigenación adecuada y siempre verificar tanto la posición traqueal como la capnografía para pues, saber que estamos en la posición adecuada. Entonces, la preparación del procedimiento se hace realizar un entorno ideal, o sea, siempre tener los dispositivos adecuados, el personal capacitado y personal adecuado que nos ayude pues, a realizar el procedimiento de la mejor manera. Idealmente siempre se debería realizar en quirófano, no en otros entornos. Si se va a realizar en otros entornos como la unidad de cuidado intensivo o el servicio de urgencias, debe ser realizado con todo, o sea, teniendo todos los dispositivos que nosotros necesitemos y el entorno lo más parecido a un quirófano posible. Siempre realizar una monitorización completa, verificar que tengamos toda la monitoría completa. Y estos van a ser los 4 pilares de la intubación en paciente pues despierto. Entonces siempre se debe sedar el paciente, recomiendan el uso de remifentanilo asociado a una benzodiazepina, siempre oxigenar al paciente, tener el uso de una cánula nasal de alto flujo, que se debe ser continuo durante todo el procedimiento, nos va a ayudar a mejorar el tiempo de apnea y a oxigenar mejor al paciente. Topicalizar el uso de lidocaína en spray, pues en orofaringe, en los pirales amigdalinos y en la base de la lengua nos va a ayudar a realizar de forma adecuada esta técnica. Y por último, pues realizar el procedimiento que es con el tubo adecuado, pues pasar al paso del tubo y verificar antes de verificar que el paciente tenga adecuada capnografía y que se haya pasado el tubo por las cuerdas vocales antes de inducir pues la anestesia. Entonces se debe para la intubación despierto seleccionar una técnica y se debe definir desde el inicio el número de intentos a realizar. Entonces
se puede realizar con broncoscopio, con videolaringoscopia. Ya vimos cuáles son las diferencias y en cuál está, digamos que tienen una tasa de éxito comparable. Y también tenemos una regla de 3 intentos más uno por un experto, una persona más experta. Las complicaciones de la intubación despierto generalmente se dan porque no se realizó de forma adecuada alguno de los 4 pasos que deben ser simultáneos. O sea, estos 4 pasos de oxigenar, topicalizar, sedar y realizar no son pasos secuenciales, sino que son pasos que se debe dar digamos, como simultáneamente y mejorar y optimizar cada vez, porque las complicaciones asociadas, que van alrededor de un 18%, generalmente se dan porque no se realizó de forma adecuada alguno de estos 4 pasos. Entonces siempre se debe optimizar las 4 cosas para poder hacer un intento exitoso. Cuando tenemos una intubación despierta fallida, después de los 3 intentos más uno por un más experto, se debe pues suspender la sedación, administrar el oxígeno y definir qué tan urgente es el procedimiento que se va a realizar para poder definir si se debe posponer el procedimiento. Si no se puede posponer, pues tendríamos que realizar un acceso frontal del cuello. Ya en cuanto a consideraciones especiales, entonces, como vimos al inicio, las pacientes obstétricas tienen una mayor incidencia de intubación fallida. Esto va a ser dado porque las pacientes obstétricas tienen un edema de la vía aérea que va a ser progresivo en el embarazo. Además, tienen una reducción de la capacidad residual funcional, tienen un consumo mayor de oxígeno, van a tratarse siempre con estómago lleno y con riesgo de aspiración por la compresión que genera el útero, y como vimos al principio, una intubación fallida pues mucho más alta que en la cirugía general. En estas pacientes es ideal el uso de cánula nasal de alto flujo, que nos va a extender esa apnea segura para poder realizar, digamos, obtener el tiempo de realizar adecuadamente los intentos de intubación. También es importante mencionar que en estos pacientes máximo se deben realizar 2 intentos. Ante 2 intentos fallidos se debe definir una estrategia de salida dependiendo de si el feto está estable o de si hay un compromiso fetal grave. En caso de que el feto esté estable, pues despertar como primera elección y planificar intubación despierto, si se puede realizar con anestesia regional, o reevaluar qué tan urgente es el procedimiento. Si el compromiso es un compromiso fetal grave, entonces usar un dispositivo supraglótico provisional y definir si se puede hacer bajo anestesia regional. Si no se puede ventilar y no se puede oxigenar, pues realizar el IFONA. En pacientes pediátricos, la laringe, pues vamos a ver que es una laringe más alta y anterior, entonces tienen también una epiglotis que es proporcionalmente más larga en forma de omega, es menos rígida y tiene una tráquea más corta. También tienen una reserva de oxígeno menor, se desaturan más rápido, y tener en cuenta que desde peso mayor de 3 kilos se pueden usar tubos con neumotaponador. En pacientes pediátricos, neonatos y lactantes, no se recomienda que nosotros hagamos el acceso frontal del cuello de emergencia, y en niños pues más grandes, idealmente lo debería realizar un cirujano pediatra. Estas son las circunstancias especiales para la intubación despierto. Pacientes obstétricas, evitar las benzodiazepinas y el propofol por pues compromiso fetal. Preferir el remifentanilo o la dexmedetomidina en caso de ser pues necesario por completo la intubación despierto. Pacientes obesos, se debe disminuir la dosis o más bien dosificar según el peso magro y no según el peso real del paciente. Usar la posición sentado en Trendelenburg inverso para realizar de forma adecuada el procedimiento, y tratar de identificar tempranamente, antes de iniciar la intubación despierto, la membrana cricotiroidea, ya sea mediante la palpación o mediante el uso de ecografía. En pacientes con trauma o en unidad de cuidados intensivos, evitar en lo posible la sedación y tratar de que en estos contextos siempre tengamos, pues digamos, todos los dispositivos y las cosas que tenemos en el quirófano. Siempre se debe documentar el consentimiento informado y documentar muy bien en la historia clínica qué es lo que encontramos al momento de abordar la vía aérea. Por último, para terminarla, en cuanto a la extubación y factores humanos, entonces la extubación nos plantean que se debe hacer mediante ciertas características especiales, y siempre tener en cuenta que haya ya se haya terminado por completo la acción de los relajantes neuromusculares, con un TOF de más de 0.9, con un plan de extubación
según el riesgo que tenga el paciente, verificar la posición, las secreciones, que el paciente esté normotérmico, hacer una extubación controlada y hacer una recuperación controlada monitorizando la saturación. Siempre pues buscar que tengamos una vía aérea permeable y que en caso de que la extubación, posterior a la extubación, el paciente nos haga una apnea, tengamos la posibilidad de reintubar rápidamente o de tener un abordaje de la vía aérea rápido. También se puede usar en pacientes de alto riesgo el intercambiador, que es un dispositivo que se puede introducir en el tubo que ya tenemos en el paciente. Previo a la extubación, extubar al paciente con el intercambiador todavía puesto y verificar que el paciente ventile antes de retirar el intercambiador. Esto solamente en pacientes que tengan muy alto riesgo, una vía aérea muy difícil y que tengan un alto riesgo de que requieran reintubación. Entonces, en cuanto a los factores humanos y la gestión de la crisis, vamos a ver que la persistencia, o sea, tratar de realizar el mismo procedimiento muchas veces sin lograr éxito, pues va a ser la causa número 1 de muerte evitable. Entonces, intentar intubar múltiples veces va a ser una causa importante de muerte y pues debemos evitar esto, y para eso existen pues como los algoritmos y las guías que nos van a decir cuántos intentos son y cuál es la mejor manera de realizarlos. También está la ceguera al cambio, es que por enfrascarnos o por enfocarnos únicamente, por ejemplo, en intubar, no nos demos cuenta de la saturación del paciente o de que el paciente hizo una bradicardia o que el paciente entró en paro por únicamente estar tratando de intubar al paciente. Digamos que cuando hay también un sesgo de confirmación, no hay falta de comunicación entre el equipo y que tener en cuenta que en escenarios de crisis podemos tener una respuesta de lucha, de huida o parálisis, y esto se va a dar ante el deterioro cognitivo por el estrés. Ante esto, pues la simulación es una parte fundamental que debemos estar realizando, porque esto nos va a ayudar a tener un algoritmo mental y a que en escenarios de crisis pues podamos controlar esto. También existe esta mnemotecnia de PACE que nos va a hablar acerca de cuáles son los pasos que debemos tener en cuenta al momento de abordar una vía aérea difícil, como a preguntarnos cómo va la saturación, alertar que el equipo esté dispuesto a alertar si la saturación está bajando, si debemos parar y ventilar, y si hay una emergencia y ya se debe declarar una vía aérea pues con acceso quirúrgico. Este es un artículo que habla acerca del entrenamiento basado en simulación para una vía aérea difícil. Vamos a ver que como es un escenario los escenarios de no intubación y pues de no poder intubar y no poder oxigenar, van a representar una parte importante de la mortalidad asociada a anestesia, y entonces este estudio lo que quería ver es cómo la simulación podía ayudarnos con esto. Fue un estudio que se realizó con 24 anestesiólogos en un contexto que se le pusieron en escenarios de no poder intubar y no poder ventilar. Se hicieron 4 fases, una fase previa antes de un entrenamiento, una fase después de un entrenamiento y una tercera fase al siguiente día y una cuarta fase 6 meses después. Los resultados nos muestran que la mayoría de los anestesiólogos, a pesar de que todos tenían más de 10 años de experiencia, tuvieron una desviación de las guías dadas desde el inicio, y después del entrenamiento una disminución en las laringoscopias excesivas, en los intentos fallidos de inserción de dispositivos supraglóticos, y en los escenarios de no poder intubar, no poder ventilar, también hubo desviación en la mayoría de los anestesiólogos de las guías que debían, pues de lo que se debe realizar. Pero después de eso hubo disminución en las fallas del acceso, pues del momento en que se definía acceso quirúrgico de emergencia, y disminuyó el tiempo de la crico. Entonces, como conclusión de este artículo, la simulación es muy importante para nosotros y estarnos entrenando constantemente es fundamental para realizar de forma adecuada, digamos, en un escenario de crisis, los pasos que debemos realizar. Entonces, como conclusiones generales de la charla, la biolaringoscopia es la primera línea en toda vía aérea, ya sea conocida o sospechada, en toda vía aérea difícil. Incluso se está llamando a usarla como primera línea, así no tenga predictores de vía aérea difícil. Y es muy importante que el foco siempre va a ser oxigenar, como se los repetí durante todo, el foco es oxigenar y no intubar. Se debe realizar máximo 3 intentos, 2 si es en paciente obstétrica. El test de mordida es el predictor individual más potente.
Siempre en las historias clínicas debemos registrar el grado de dificultad que tuvimos, no solo con la vía aérea, sino con la ventilación con mascarilla, y tener en cuenta que la persistencia es la causa número 1 de muerte evitable. Entonces no debemos enfrascarnos en solo realizar algún tipo de abordaje, sino en seguir los protocolos. Y pedir ayuda temprano, que como vimos en las guías DAS en los algoritmos, está desde el principio del algoritmo, y saber cuándo pedir ayuda pues no es un signo de debilidad, sino que es parte de lo que muestran las guías y de lo que ha demostrado disminuir como tal la incidencia de eventos adversos asociados al abordaje de la vía aérea. Estas son entonces las referencias bibliográficas. Ahí pues leyendo el QR las pueden encontrar. Y esta es la infografía. Muchas gracias. Ese es mi correo por si tienen alguna duda o requieren alguna otra bibliografía. Bueno, muchas gracias, Valentina. Pues muy completa su revisión. Veo que el doctor Bolaño se encuentra. Entonces, doctor Bolaño, si usted quiere agregar algo al respecto. Sí, buenas noches, ¿cómo están? ¿Ahí me escuchan bien? Ahí le escuchamos, doctor Bolaños. Bueno, Valentina, pues excelente tu presentación, sobre todo el manejo del tiempo, una presentación muy completa. La vía aérea es, yo creo que de los primeros temas que uno empieza a estudiar en la residencia, y realmente es algo que uno nunca deja de estudiar porque es uno de los lugares, digamos, de mayor trabajo, investigación y complicaciones pues de nuestro quehacer diario, ¿cierto? Por eso, digamos, este tipo de charlas son importantes independientemente del grado de experiencia de los profesionales o de los residentes, ya que nos ayudan pues a prevenir complicaciones. Hay varios puntos que quisiera mencionar. También nosotros usualmente a los residentes les pedimos que hagan turnos en la sala de urgencias para ver el proceso que van teniendo a lo largo de sus rotaciones y ver cómo ha sido la exposición a ese tipo de herramientas como la intubación orotraqueal. Lo primero es que, digamos, si vemos una falla con respecto a dar el salto de que uno ve un paciente con signos claros de vía aérea difícil y toma la decisión de cambiar algo en el manejo, porque es muy raro que suceda que el paciente tenga una vía aérea difícil con respecto a su ventilación o a la intubación y que no tenga absolutamente ningún signo clínico de vía aérea difícil o ningún síntoma que nos sugiera este hallazgo. Puede suceder, pero es muy raro. Es más frecuente ver al residente embolatado con su vía aérea y que previamente ya se haya dado cuenta de que era una vía aérea difícil, pero que no tuvo, digamos, no dio el salto a cambiar algo. Entonces el primer mensaje es, si ya tenemos unos signos clínicos que tienen un valor predictivo positivo más altos que otros, y ya sabemos cuáles son esos bombillos rojos que se prenden en la valoración preanestésica y en el examen físico, tenemos que hacer algo diferente. Algo diferente depende del escenario donde nos encontremos. Lo segundo, es muy importante lo que menciona Vale de la parte de la persistencia. Hay que saber pedir ayuda, y la pedir ayuda se entrena desde la residencia. Incluso parte de nuestra evaluación que tenemos de los residentes, en los formatos de evaluación se incluye que tanto el residente pide ayuda, porque desde ese momento se está entrenando al colega que sabe pedir ayuda de forma oportuna antes de que se le complique el paciente. Incluso la madurez de los colegas es suficiente como para decir, voy a montar un paciente, quiero que estés pendiente por si me llega a ocurrir algún evento, pues te pueda llamar. Antes de que el paciente se le desature, antes de que yo ya tenga persistencias, antes de que el auxiliar le diga a uno, doctor, ya llevamos 5 minutos con el paciente y no le hemos podido intubar. Entonces, eso es importante y sería muy interesante que lo empiecen a hacer desde la residencia. Me traje, profe, a mi R mayor porque de pronto esta vía va a ser difícil, o me traje a otro R1 porque esta epidural va a ser difícil, etcétera. Empezar a entrenar eso desde un punto de vista no punitivo, sino al contrario, desde un punto de vista constructivo. Yo tengo un problema con respecto a los algoritmos porque en los sitios donde empecé a trabajar no encontraba todos los insumos que tenían los algoritmos, y eso me creó algunos problemas mentales. Luego, mi recomendación ya para los R grandes cuando salgan a trabajar, y también para los residentes cuando lleguen a sitios nuevos de rotación, es abrir el carro de paro y verificar con qué están trabajando. Solamente de esta forma uno puede elaborar en su cabeza un algoritmo suficiente para el manejo de sus pacientes. Yo no puedo establecer un algoritmo que incluya, por ejemplo, videolaringoscopio si no tengo un videolaringoscopio en salas.
o yo no puedo utilizar el buggy, pues porque usualmente son dispositivos que se encuentran archivados o guardados y si nadie sabe dónde está el buggy, en el momento en el que todo el mundo esté corriendo, pues no lo vamos a tener a la mano. Entonces el mensaje con respecto a esto es construyan sus propios algoritmos mentales según los insumos que tengan en su sitio de trabajo o en su sitio de rotación. Abran el carro de paro antes de tener la urgencia. Abran el carro de paro y conozcan su equipo de vía aérea difícil antes de que les ocurra una urgencia. Y la última, hay que tomar con mucha seriedad la exposición a los casos y la simulación. La simulación es un espacio hasta un poco sui generis, el hospital simulado, porque nos permite, digamos, estar en sitios de alta fidelidad. La universidad tiene unos sitios increíbles de alta fidelidad en los que nosotros podemos hacer estas curvas sin incrementar pues el riesgo para los pacientes. Entonces, utilícenlos, discutan con respecto a esto y utilícenlos de una forma pues muy madura. Para finalizar, quisiera hacer una preguntita a los R1s. Valentina habló pues que el gol estándar para intubación es la capnografía, pero ¿qué pasa en el paciente que está en paro por hipoxemia? Si yo tengo mi paciente y hace paro porque no lo pude intubar, ¿sigue siendo el gol estándar la capnografía? No, pues en ese caso el paciente no tendría, pues si está en paro, el paciente no tendría una capnografía que nos indique una intubación. Entonces ese no sería algo estándar. Tendríamos que ver que esté ventilando, pues, o la expansión del tórax, que tenga una expansión del tórax adecuada, bilateral, pues. ¿Qué dicen los demás? Los demás R1s. Buenas noches. Pues yo lo que tengo conocimiento es que durante el paro, pues la capnografía sí nos sirve para asegurarnos de que las compresiones están siendo efectivas, sobre todo cuando está por encima de 20 milímetros. En ese caso, pues al menos uno puede guiarse para saber si lo está haciendo de manera adecuada. Sin embargo, no tengo certeza de cuál es el gol estándar en ese caso. O sea, sí, pero no. ¿Dónde está el otro R1? ¿Está conectado? Hola, buenas noches. ¿Cómo vas? Bien, todo muy bien, ¿Qué Doc. opinas? Doc, pues yo creo que me voy, pues sé que el signo como más claro pues si se logró la intubación, pues obviamente es el paso del tubo pues por las cuerdas, pero en realidad pues la capnografía sé que es una meta de reanimación, pero no sabría decir si es el gol estándar en paro de la intubación. Bueno, en ese punto, digamos, la capnografía tendría un alto valor predictivo positivo en el sentido de que si yo tengo capnografía a pesar de estar en paro, pues está intubado el paciente. Debo tener más de 4 capnografías y entre mejor sea la capnografía, como lo bien lo dice Sebastián Ruiz, pues mejor estoy haciendo mi reanimación. Este no es un escenario infrecuente. Pero por otro lado, si el paciente ya lleva mucho tiempo en paro por la hipoxemia, puede que no tenga capnografía y eso no significa que el tubo está por fuera de la vía aérea. Es un escenario, lástima que Fabio no se conectó. Tuvimos un paro de un niño en resonador y no sabíamos si estaba intubado o no, y finalmente en resonador no tenemos capnografía, así como muchos otros sitios donde nos llaman a asistir a la vía aérea de los pacientes donde no se cuenta con la capnografía. Luego, la única forma de saber si va a ser que yo vea que el tubo pase las cuerdas, porque dependiendo del paciente, incluso puede que ni siquiera observemos claramente la expansión del tórax. Entonces, es muy importante la capnografía cuando la podemos tener a la mano y cuando es positiva. Es un paciente en paro y si es negativa la capnografía, debemos estar completamente seguros de que vimos el tubo pasar por las cuerdas. De lo contrario, corremos el riesgo de estar reanimando un paciente que no está intubado, que pues es algo, digamos, muy grave. Nada, por lo demás, muchísimas gracias. No sé si algún otro colega tiene algún comentario, algún otro de los residentes, alguna pregunta.